la deducción e inducción. ¿Qué creen que es la abstracción? ¿Alguien me puede comentar qué entiende por abstracción? A ver. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué es abstracción? Abstracción. Algo así. ¿Ah? Algo que se atrae. Es cuando tú ves, por ejemplo, a una persona, lo ves como persona. No sabes su nombre, su dirección, no sabes dónde nació, etcétera. O sea, te abstraes de toda esa información que es importante. Si ves un auto, igual lo mismo, lo ves al auto, pero no es necesario que tú sepas la marca, el tipo de auto, el año. Obviamente que el color se ve, no hay cómo obviarlo, pero te estás abstrayendo de las partes particulares del objeto. Eso es abstracción. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí. Es ver lo general, no específico, no ver lo particular, más o menos así. Bueno, la deducción y la inducción se ocupa al momento de que nosotros estemos realizando ciertas demostraciones, ¿ya? En esta área de la informática, de la ingeniería en sistemas o de redes, esto es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Porque nosotros vamos a resolver problemas, ¿ya? Abstrayéndonos del mundo real. O sea, la idea es desarrollar aplicaciones para que puedan ser utilizadas en los bancos, por ejemplo. Los bancos, la mayoría de los bancos casi manejan el mismo sistema. Puede ser que hay cosas particulares que desarrollan un banco de otro, pero en general el sistema hace prácticamente lo mismo. Esa es la idea, desarrollar aplicaciones para que puedan ser utilizadas obviamente por más de un usuario, podríamos decir así, ¿ya? Dice aquí, capacidad para comprender y dominar conceptos básicos de la matemática, la lógica, la algorítmica, de la complejidad computacional, etc. Esa es la idea. Y obviamente que lo más importante acá, aparte de que nosotros tenemos que ser responsables en el estudio o en el desarrollo de la materia, ser consecutivos en los valores que debemos tener, la honestidad, la persistencia, la solidaridad entre los compañeros, obviamente la puntualidad, vamos a dar tolerancia a 15 minutos para poder ingresar a clase. Después de ahí, ya cada uno, si llegó tarde, bueno, ni modo, ¿no? Porque ya vamos a poner ciertas reglas, sobre todo cuando estemos de manera presencial, que va a ser la siguiente semana. La tolerancia y obviamente algo que tenemos que tener en cuenta es el trabajo en equipo. Nosotros vamos a trabajar en grupo dentro de la clase y es esa actividad que la tienen que enriquecer para cuando estén afuera. Obviamente no van a trabajar solos. La mayoría de los trabajos exige trabajar bajo presión, dicen, ¿no ves? Se han fijado, ¿no ves? Los requerimientos personales y la capacidad de trabajar en equipo. No todos somos iguales, somos personas diferentes con capacidades y caracteres diferentes, entonces debemos ser capaces de trabajar con cualquier persona. Ese es el ejemplo, ¿ok? Fíjense, hasta esos valores tenemos acá dentro. Deberían, bueno, están dentro de cada carrera y eso se lo van a ir adquiriendo ustedes de manera natural en el transcurso de la carrera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Resolver problemas, ¿ya? Utilizando los conceptos, que vamos a ver los métodos, vamos a ver la teoría de lógica, conjuntos, teoría de relaciones, vamos a ver qué son los grafos, qué son combinatorias y el álgebra de Boole, que eso es un resumen de todo lo que vamos a ver durante todo este semestre. Nos vamos directo a las unidades.
nuestra materia tiene 6 unidades. La primera unidad se llama Introducción a la Lógica Simbólica. Esta unidad más o menos tiene un tiempo de duración o de desarrollo del contenido más o menos de 27 horas. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver las proposiciones, las tablas, vamos a hacer demostraciones que aquí se llama simplificación. Entonces vamos primero a definir qué es una proposición. Nosotros día a día nos expresamos, decimos oraciones, hablamos, ¿ya? De una o de varias cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy es miércoles, hoy estamos pasando la clase de estructuras discretas, ¿sí? Fíjense, esas expresiones son proposiciones. Lo que vamos a hacer acá es ver si lo que yo estoy diciendo, que es una proposición, una expresión verbal, dice, una proposición es una expresión verbal escrita de la cual nosotros podemos decir que es verdadero o falso. Si dice que lo que yo estoy diciendo, hoy estamos pasando clases de estructuras discretas, es una proposición verdadera, porque en este momento sí está ocurriendo ese acontecimiento. Entonces es una proposición verdadera. Si yo digo, hoy es jueves, ¿qué me dicen? ¿Es proposición? Que es falso. Sí, es proposición. Es falso. Proposición. Pero es falsa. Ya. Entonces, si yo digo, a ver, 5 más 3. No es proposición. Proposición porque usted no dice verdadero o falso. No está afirmando. Porque no tiene el fin igual, no está diciendo es No igual. es una proposición, ¿no ve? Porque la expresión no está completa, no se entiende. O sea, 5 más 3, ahí me deja pensando, pero debería haber dicho es igual a 8. Ahí sí sería una proposición. Entonces, fíjense, todas esas cositas vamos a ir viendo en la siguiente clase. Hoy día voy a hacer una descripción de todo lo que vamos a avanzar durante el semestre. Voy a de qué unidad vamos a dar examen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y qué libros pueden hacer ustedes conseguir para ir estudiando. Esa es la idea de hoy, porque todavía son pocos estudiantes. Yo creo que el viernes ya van a estar todos y de ahí vamos a empezar a avanzar lo que nos corresponde a la primera unidad, ¿ya? Entonces, esa es proposición. Vean, ese es un adelanto de lo que vamos a ir viendo la siguiente clase. Valor de verdad, ya me dijeron, hoy estamos pasando estructura discreta, es verdadero. Ese es el valor de verdad de la proposición que yo estoy nombrando. Ahora vamos a ver cuándo una proposición es atómica, que es igual a proposición simple, o cuando es una proposición compuesta, que también se llama molecular. Vamos a ver eso, los conectivos lógicos, jerarquía de conectivos, vamos a ver los lenguajes lógicos para ir construyendo las tablas de verdad. Luego vamos a ver las operaciones con proposición. Nosotros podemos trabajar con proposiciones con el símbolo de negación, con el símbolo de conjunción, que es el I, o producto lógico, con el símbolo de disyunción, que es la O para arriba, o suma lógica, disyunción exclusiva, condicional y bicondicional. Entonces vamos a hacer ahí la definición, el concepto, vamos a ver ejemplos, y vamos a ver cómo se trabaja simbólicamente y se va a representar en una tabla. O sea, cuál es lo característico representado en una tabla de cada una de estas operaciones. Luego vamos a ver qué es una fórmula proposicional. Una vez que yo conozca todas estas operaciones, yo puedo hablar ya de una fórmula proposicional, que normalmente se refiere a proposiciones compuestas, que son un poco largas. Vamos a empezar a describir eso.
construcción de tabla. Vamos a ver la clasificación de las fórmulas proposicionales. Cuando es una tautología, eso lo vamos a poder observar más claramente cuando tengamos representada la fórmula proposicional en una tabla. Entonces vamos a saber cuándo es tautología, cuándo es contradicción o corresponde a contradicción esa fórmula proposicional, o cuando es contingencia. ¿Ya? Todas esas definiciones las vamos a poder manejar en esta parte. Luego vamos a ver las relaciones que puede haber entre fórmulas proposicionales. Una es la implicación lógica y la equivalencia lógica, ¿ya? Esto vamos a aprendérnoslo bien porque es importante, lo vamos a ver también en la unidad 2 y en la unidad 3. Entonces, el concepto tiene que quedar aquí bien fijado para que no tengamos problemas en las siguientes unidades. Vamos a ver qué es la lógica, las leyes de la lógica proposicional. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que aprender ciertas leyes para poder realizar la simplificación de fórmulas proposicionales. Si no aprendemos las leyes de la lógica como se debe ser, va a ser difícil que podamos hacer esta simplificación o demostraciones más adelante. Entonces, las leyes de la lógica es como si ustedes aprendieran, por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo decir? La tabla de multiplicar. Si no saben la tabla de multiplicar, pues no vamos a poder multiplicar porque aquí no se utiliza calculadora, ¿no? Es la memoria. Entonces vamos a ejercitar la memoria. Vamos a hacer algunas dinámicas. Yo creo ya nos tocaría la siguiente semana, por eso estoy tratando de ir despacio ahorita, por el tema de que nos falta todavía estudiantes. En el grupo, mira, ahorita tengo 52 y yo sé que son más de 60 estudiantes en este grupo. La verdad que no me he fijado. Al menos la anterior semana me fijé, había 60 para este grupo. Me imagino que ya se incrementó. Entonces, la idea es esta. Vamos a ir trabajando de a poco esta semana para la siguiente avanzar, ¿ya? ¿Qué más? Una vez que ustedes estudien las leyes de la lógica, vamos a poder simplificar la fórmula, ¿ya? Luego de eso viene la inferencia lógica. La inferencia lógica tiene una relación con la simplificación, pero aquí ya se detalla un poco más, se tiene otro tipo de reglas, ¿ya? Otras reglas que también tenemos que aprender para poder realizar demostraciones. Fíjense que aquí dice el método de demostración. Algunas de las reglas de inferencia que ustedes van a poder ver se parecen a las leyes de la lógica. Entonces, no va a ser muy difícil que ustedes puedan aprendérselo. Y vamos a ver cómo ayudamos en que ustedes puedan fijar todas esas reglas para poder realizar los métodos que vamos a ver después. Vamos a ver qué son conclusiones no válidas, cuando se utilizan. Vamos a ver cuando una inferencia es consistente o inconsistente, de acuerdo a sus premisas, obviamente. Esta parte de circuitos eléctricos no lo vemos porque tiene relación con las proposiciones, ¿ya? Aquí van los conectivos lógicos también, entonces no hay problema. Ahora en el cálculo de predicados vamos a ver nosotros los esquemas proposicionales en una variable, que también se le llama funciones. Vamos a ver las operaciones, ¿ya? Lógicas, dice, fíjense, con funciones proposicionales. Eso quiere decir que con esquemas proposicionales nosotros también trabajamos con los conectivos lógicos, ¿ya? O sea, con el negación, con conjunción, disyunción, etc. Entonces, aquí
se vuelve a repetir esa parte, pero con esquema proposicional. Luego vamos a cuantificar los esquemas proposicionales utilizando el cuantificador universal y existencial, que son los únicos que hay. Solamente se puede cuantificar de manera universal y existencial. Luego vamos a ver cuando una variable es ligada o libre. Vamos a ver la negación de los enunciados cuantificados. Quiere decir que yo le puedo colocar la negación y ahí cambiaría ya el enunciado. Y vamos a ver, no es complicado, solamente es cambiar. Si yo tengo un cuantificador universal y si yo lo niego, se vuelve existencial porque es binario. Fíjense, los cuantificadores son dos, universal y existencial. Más o menos eso vamos a ver. Después vamos a ver las proposiciones categóricas. Esta parte es muy importante. Hay 4 tipos de proposiciones categóricas y de las no categóricas tenemos 3. Ya que lo vamos a ver de manera práctica también, que son muy importantes porque esto nos va a ayudar a hacer demostraciones con esquemas proposicionales, ¿ya? En una variable o en 2 variables. Ahora, parece que se han salido igual. Lo que vamos a ver a continuación, después de esto, de los esquemas proposicionales en una variable, se salió otro. Vamos a ver los esquemas proposicionales en 2 variables, ¿ya? Vamos a cuantificarlo también. Estos se pueden cuantificar, se pueden negar, al igual que el anterior. Y vamos a terminar viendo las leyes de la lógica cuantificacional, que son otras leyes adicionales, ¿ya? Para poder realizar las reglas de inferencia en el cálculo de predicado y hacer demostraciones con esta parte. Hasta ahí es el programa de la primera unidad. La segunda unidad es conjunto y operación. Como le decía al anterior grupo, la mayoría de los colegios ya lleva introducción a la lógica. Lleva también este tema de conjunto y operación. Entonces, no es un tema que no hayan visto. Quizás lo nuevo que van a ver es relaciones, que es la tercera unidad. ¿Ya? Pero esta parte creo que es de conocimiento ya de casi todos ustedes. Solamente que vamos a ahondar más. Aquí vamos a ver las demostraciones, que es lo más importante de esto, ¿ya? Como comentario. Vamos a ver definición de conjunto, vamos a describir qué es un elemento, las relaciones de pertenencia, vamos a ver una definición de conjunto universo, el diagrama de Venn, para qué lo utilizamos, vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer un ejemplo genérico del diagrama de Venn con los conjuntos, en este caso numéricos, el total de los conjuntos numéricos. Vamos a definir por extensión, ¿ya? Un conjunto, o por extensión es cuando se describe todos los elementos. Si digamos, si mi conjunto es los naturales hasta el 10, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es por extensión. Y por comprensión, lo que hago es describir ya la propiedad de que especifica ese conjunto. No escribo los elementos. Solo la propiedad que caracteriza a ese conjunto. Eso también vamos a ver. Es importante esta parte porque en la siguiente unidad que relaciones también vemos esto. Luego vamos a ver la clasificación de los conjuntos de acuerdo al número de elementos. Puede ser vacío, unitario, finito, infinito. Luego vamos a ver la definición de subconjunto, la de comparabilidad, de igualdad de conjuntos, conjunto potencia, conjunto solución, las operaciones con conjunto. Vamos a ver la operación de intersección. Obviamente, para hacer esta operación se necesita 2 conjuntos, un conjunto A y un conjunto B.
Entonces vamos a ver cómo se realiza la intersección y la definición formal de este tipo de operación. Lo mismo de unión, vamos a ver su símbolo, vamos a ver su definición formal, vamos a ver ejemplos y vamos a describirlo, ya dije, de manera formal. También se puede hacer con esquemas proposicionales. Van a ver que aquí también vemos esquemas proposicionales. Lo mismo diferencia, vamos a poner su definición, vamos a especificar formalmente y su ejemplo. Diferencia simétrica, lo mismo. Todo esto también vamos a utilizarlo, estas definiciones, para hacer demostraciones con conjuntos. Entonces, tenemos que tratar de entender las definiciones cuando nos toque ver las demostraciones. Complementos, hay dos tipos de complementos, uno que es el absoluto y el otro que es el relativo, que es igual a la diferencia de conjunto. Ya vamos a ver. Luego tenemos propiedades de las operaciones de conjunto. Aquí en las propiedades le vamos a dar un conjunto de reglas, podríamos decir, un formulario que tienen que tener también de conjunto para que nosotros podamos hacer las demostraciones que vamos a ver en conjunto. Hay varios tipos de demostraciones. Y el número de elementos, vamos a ver también propiedades que caracterizan los números de elementos y vamos a ver ejemplos sobre ello, ¿ya? Fíjense que este es el contenido de la unidad. Cuando nosotros estemos ya en la unidad 2, ustedes tienen que tener en cuenta que ya estamos cerquita del primer examen parcial, que entra la unidad 1 y la unidad 2, ¿ya? Luego de ello vamos a llevar la unidad 3, que se llama relaciones. Fíjense que esta unidad abarca aproximadamente 27 horas. Es en cantidad de información igual a la primera unidad, que era de lógica, es larguita. La 1 y la 3 son las unidades más extensas que tenemos dentro de este programa. ¿Qué llevamos acá? Definición de lo que es un par ordenado. Vamos a ver definición del producto cartesiano, vamos su representación gráfica, vamos a definir qué es un dominio, un recorrido, vamos a ver cuál es la inversa de mi relación. Vamos a ver de ahí del 3.3, yo me voy a saltar aquí al 3.6, ¿ya? ¿Qué veo del 3.6? En el 3.6 vamos a ver las matrices booleanas. Entonces, vamos a ver las operaciones de la unión, de la reunión o conjunción o matrices que tienen que tener el mismo tamaño. Vamos a ver la operación de producto y sus propiedades. Además de cómo convertir de una matriz a una relación, ¿ya? Luego del 3.6 yo me salto al 3.4 que se llama manipulación de relaciones. Fíjense porque tiene relación. Aquí vemos unión, vemos intersección, vemos relaciones complementarias, composición de relaciones y un teorema de matriz. Cómo pasar una relación a una matriz. Y en el 3.6 viceversa, ¿no? Luego vemos la relación en un conjunto y sus propiedades, relaciones de equivalencia, cuáles son las características. Para que cumpla una relación de equivalencia, tiene que cumplir la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces son esas tres características para que sea una relación de equivalencia. Si cumple las tres, es una relación de equivalencia. Luego vamos a ver la partición de un conjunto, ¿ya? Luego, clases de equivalencia. Si cumple que es una relación de equivalencia, obviamente puedo hacer la partición y las clases de equivalencia y el conjunto posible. Luego vamos a ver los teoremas, ¿no?, de las relaciones de equivalencia y partición. Eso tiene relación, pero solamente es en un conjunto.
Luego pasaríamos a la 3.7 que habla de digrafo. Vamos a ver qué es un digrafo. Vamos a ver, vamos a sacar el grado interno, ¿ya? Que son las flechas. El grado externo son las flechas que salen de un vértice. Vamos a contar todas ellas. Grado interno, que son las flechas que llegan a un vértice. Vamos a ver las trayectorias, la longitud de trayectorias. Vamos a ver qué es un ciclo. Obviamente todo esto en un digrafo, en el gráfico o la representación gráfica de una relación, en pocas palabras. Vamos a ver definición de nuevas trayectorias en función de su trayectoria. Veremos la relación R a la N, la relación R al infinito, que es la relación de conectividad, luego la relación de alcanzabilidad o accesibilidad. Vamos a ver que las trayectorias se pueden juntar, se pueden componer. Vamos a ver esto mismo de R a la N, R al finito, R elevado al asterisco, pero con matriz. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer con matriz? Es un poco más largo, pero sí se lo puede hacer, aplicando el producto booleano, que ya hace rato lo mencionamos en las operaciones con matriz. Luego vamos a ver matriz de relación de conectividad y accesibilidad, es lo mismo. Cerradura, por ejemplo, cerradura se aplica cuando una relación, por ejemplo, no cumple la propiedad reflexiva. Ahí tendríamos que hacer uso de la cerradura reflexiva, que es aumentarle pares a esa relación hasta que cumpla esa propiedad. Pares mínimos. La cerradura simétrica igual. Si no cumple la propiedad simétrica, entonces aquí en la cerradura simétrica nos dan la solución. Es solo aplicar aquí la relación inversa, nada. Y la transitiva, cerradura transitiva. Si no cumple mi relación, la propiedad transitiva, entonces lo que debemos hacer acá es aplicar ciertos métodos para que sí lo cumpla. Una de ellas podría ser la relación de conectividad o el algoritmo de Walsh. Entonces vamos a ver esas opciones que nos dan para que nosotros podamos hacer cumplir esas propiedades con la cerradura. Luego tenemos las relaciones de orden. Aquí en las relaciones de orden vamos a ver, o estructura de orden dice, vamos a definir qué es una relación de orden, qué es un conjunto parcialmente ordenado, qué es un conjunto total o linealmente ordenado. Vamos a ver un diagrama de hash, que ese sale de un digrafo, puede salir de un digrafo o de otro tipo de especificación. De divisibilidad también se puede sacar. Utilizando la divisibilidad podemos sacar también un diagrama de hash. Ya lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver los elementos extremos de un conjunto, eso obviamente representado en un diagrama de hash. Los elementos maximal, minimal, máximo, mínimo. Vamos a ver la cota superior, cota inferior, la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Vamos a ver la retícula. Y la retícula, que es la última parte de esta unidad. Esta, al igual que le dije, la primera unidad es un poquito extensa. La cuarta unidad es funciones. Funciones ustedes ven en la materia de cálculo 1. Aquí solamente nosotros agarramos ciertas definiciones que necesitamos para esta unidad. O sea, no lo vemos por extenso. Relaciones, por ejemplo, se lo tiene que ver bien, de manera extensa, porque en ninguna otra materia lo van a ver. Pero sí funciones, hacemos referencia porque tiene relación con la tercera unidad, que es relación. Se trabaja en pares ordenados, hasta en el eje de las XY. Entonces, vemos la definición de qué es una función, vemos el dominio recorrido de una función, que también lo hemos visto en relaciones, por si acaso. La gráfica de una función, cuándo es función, por ejemplo, aquí se lo ve en definición.